que representa el 50%, entonces coincide con la mediana y hay que acordarse, no hay que caer en el error de poder confundir este 50% con la media, que no es lo mismo. Aquí nosotros vamos a tener la mediana. La mediana, ¿qué más? El cuartil 2, el percentil 50 o el decil 5. Y no confundirlo con el promedio. Entonces voy a resumir un poco porque se me olvidó grabar. Entonces, con este diagrama de caja nosotros representamos datos ordenados en función de los cuartiles. Ordenamos de menor a mayor, encontramos el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, el cuartil 4, que vienen siendo el 25, el 50, el 75 y el 100% de los datos relativamente. El mínimo, el máximo de estos datos, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. ¿Ok? Entonces, otra cosa que tienen que saber de este diagrama de caja importante es que a veces preguntan por el rango intercuartil, que viene siendo lo que nosotros tenemos entre el cuartil 1 y el cuartil 3. O sea, viene siendo este intervalo. Este intervalo que viene siendo como la cajita completa va a ser el intervalo intercuartil. Y eso, y además podemos ver lo que es el rango, que es cuánto varía mis datos entre el mínimo y el máximo. Ok, entonces una pregunta antes de seguir, o después. Entonces ahora vamos a ver lo que es la simetría. Entonces vamos a analizar la simetría tanto para una curva tipo campana de Gauss o un diagrama de caja. Entonces vamos a tener asimetría que va a ser negativa, positiva o simétrica. Entonces vamos a tener este ejemplo aquí. Ya, como ven, tenemos aquí tres tipos de campanas. Tenemos al medio la simétrica, donde justo la mediana está en la mitad. O sea, la media está en la mitad, aquí la media corresponde con la mediana, y vemos que tenemos un ordenamiento de los datos de forma simétrica. Entonces esta vendría siendo simétrica, pero no siempre vamos a tener cosas simétricas, ni tanto para esta campana de Gauss, ni para diagramas de caja, sino que podemos tener asimetrías negativa y positiva. Entonces, ¿qué significa que sea simetría negativa o positiva? Vamos a buscar una técnica para asociar a qué corresponde cada nombre. El negativo es que esta colita que nosotros vemos va a estar para el lado negativo de la media, y si es positiva es porque la colita va a estar para el lado positivo de la media. Entonces, aquí tenemos esta campana, vemos que la media no se encuentra, no corresponde con la mediana, y tenemos una colita acá al lado izquierdo, al lado negativo, entonces por esto va a ser una simetría negativa. De la misma forma, si tenemos esta curva, tenemos la media que no va a corresponder con la mediana, no está a la mitad, no es simétrica, y tenemos una colita al lado derecho, entonces vamos a decir que es positiva. ¿Ok? Y junto con esto vamos a ver cuántos datos tenemos. Entonces, vemos que si tenemos aquí en el ejemplo de una distribución que es asimétrica negativa, porque la colita está en el lado negativo de la media, la mayoría de datos se va a encontrar acá, al otro lado, lado positivo, al contrario. No donde está la colita me representa una menor cantidad de datos. Y esto también se puede representar con qué tan dispersos son los datos de la colita o el mompo. Entonces, si nosotros tenemos una asimetría negativa, vamos a tener la colita en este negativo, donde los datos se encuentran más separados. Aquí tenemos entre 1 y casi 5, y el otro era como 5 y 9, están más juntitos, están más separados acá y son menos. De la misma forma, en una asimetría positiva, tenemos la colita al lado positivo de la recta, y de esta recta que representa la media, y aquí tenemos una menor cantidad de datos que se encuentran en un intervalo, en un rango más grande. Y en su contraparte tenemos este cerrito que no corresponde con el nombre de la simetría, y este cerrito que está en el lado contrario de la colita, que le da el nombre, representa a la mayor cantidad de datos. Entonces en este cerro, en este lado, en este caso está al lado izquierdo, representa la mayor cantidad de datos, más del 50%, y generalmente está más concentrado en términos de rango, tiene menos dispersión. Entonces, en función de eso, vamos a hacer algunos ejercicios para evaluar esto. Vamos a empezar con el número 1. Entonces me dicen, en el diagrama de que se muestra en la figura, se muestran las estaturas de los alumnos de un determinado curso en centímetros.
¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ok, entonces me dice uno, el 50% de los alumnos tienen estatura entre 169 y 177 centímetros. Ya, entonces vamos a analizar este diagrama de caja que nos mostraron. Vemos que tiene un mínimo de 165 y un máximo de 185. El primer cuartil está en 169, el segundo está en 172, la mediana está en 172, el tercer cuartil está en 177, y acá tenemos el intervalo intercuartil, que también representa un 50% de los datos, porque es un 25 de este cuartil y un 25 de este, entonces representa un 50% acá centrado. Ok, entonces en función de eso vamos a ver que nos dice lo enunciado. El primero nos dice el 50% de los alumnos tiene una estatura entre 169 centímetros y 177 centímetros. Entonces buscamos estos valores, lo vamos a encontrar aquí. Entonces tenemos esto, 169 y 177, vamos a otro color. Ok, sí. Entonces estos datos nos corresponden justo al cuartil 1 y al cuartil 3. Y recordamos que este cuartil 1 y cuartil 3 vienen siendo el rango intercuartil y hay un 50% de los datos, entonces la 1 vendría siendo verdadera. Luego, si nos fijamos las dos, nos dicen el rango de estaturas es de 20 centímetros. Entonces el rango aquí nos van a decir el rango entre el valor mínimo y el máximo. Entonces el mínimo es 165, el máximo es 185. Si restamos el máximo con el mínimo, vemos que claro hay una diferencia de 20 centímetros. Entonces podemos decir que el rango para este diagrama de caja es de 20 centímetros. La tercera dice, la distribución de las estaturas es asimétrica positiva. Ya, entonces vamos a recordar un poco de cómo funcionaba esta asimetría. ¿Qué significaba que fuera asimétrica positiva? Significaba que la colita estaba a la derecha. Ya, entonces voy a hacer un poco de un dibujo así. Aquí tengo una curva con mi colita a la derecha. Voy a poner la media hacia el lado de la colita. Entonces voy a recordar que aquí tengo una mayor cantidad de datos y acá una menor cantidad al lado derecho. Y los de datos de mi lado izquierdo están más juntos y los datos de mi lado derecho están más dispersos. Ok, entonces voy a ver cómo es esto aquí. En este caso no puedo ver la cantidad de datos en función de la media, si hay más datos sobre la media o bajo la media, porque esto me representa, aquí la mitad no es la media, sino que es la mediana. Entonces no puedo decir que aquí tengo igual de datos, o sea, tengo igual datos aquí a la izquierda que a la derecha porque esta es la mediana, pero no sé dónde está la media. Entonces en función de eso yo no puedo describir la cola, pero así que lo voy a describir en función de qué tan abiertos son los intervalos. Entonces vemos que tenemos un intervalo acá a la izquierda que es de 165 a 172 y eso es una diferencia de 7 centímetros, mientras acá a la derecha tenemos 172 y 185, entonces tenemos una diferencia de 13 centímetros. Así que vamos a ver que los datos están un poco más dispersos hacia la derecha, así que vamos a decir que tiene la cola hacia la derecha, así que va a ser asimétrica positiva y vamos a decir que este enunciado es verdadero. Y vamos a contestar finalmente que es la E 1, 2 y 3. Cualquier pregunta o duda me interrumpen nomás, me dicen por el chat o por micrófono. Si quieren repasar una pregunta de nuevo, si no entendieron bien cualquier cosa. Ok, entonces vamos a decir la pregunta 2. Me dan una cierta cantidad de datos. Me dan los datos de esta lista que tengo aquí, que tengo 22, 22, 18, etcétera, hasta llegar al 19, 17. Y me dice que se representan en un diagrama de caja, tal como se muestra en la figura. Me preguntan por el valor de X. Entonces, ¿qué viene a representar este X? Yo sé que este X está acá, está en el lado derecho de la caja, así que este es el 75% de los datos, o el 3/4 de los datos. Entonces, yo sé que para construir un diagrama de caja, los datos tengo que ordenarlos. Así que voy a tener que ordenar todos estos datos que tengo aquí. Yo ya lo hice, entonces los ordené así. Y los conté también, y veo que tengo un total de 16 datos. Entonces, esto es importante porque necesito saber la cantidad de datos para saber dónde está el 75%. Entonces, a los 16 datos les voy a multiplicar por el 75%, que vendría siendo un 0,75, o multiplicar por 3/4. Y eso me dice que el cuartil 3, igual al 75%, se va a encontrar en el dato
número 12. Así. Ya, en el dato número 12. Entonces yo voy a contar del menor al mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces aquí donde está mi dato 12, este vendría siendo mi cuartil 3, mi 75% de los datos. Entonces voy a marcar ese, el 19, entonces voy a marcar la B y esa va a ser mi alternativa correcta. Generalmente entonces va a ser con el número 3. Me dicen, en la figura se muestra el diagrama de caja de un conjunto de datos. Entonces me lo muestran así. Entonces aquí me lo dieron vuelta, no me lo pasaron acostado como lo vimos antes, pero es lo mismo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es siempre verdadera? Entonces, voy a borrar estos tiquetes. Me dicen, el mayor valor de las muestras es 17. Entonces, yo veo aquí que el mayor va a ser 17, va a ser verdad. El segundo me dice, el rango intercuartil de la muestra es 6. Entonces, yo recuerdo que el rango intercuartil viene siendo la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3, que es lo mismo que el ancho del cajón. Y esto vendría siendo igual a esto, que sería 15 menos 9, y claro, igual a 6, entonces es verdadero. Luego el K me dice que es igual a 12. Si yo me fijo acá, si yo encontrara cierta simetría entre el 15 y el 9, podría encontrar el que el K estuviera al medio. Si estuviera al medio, claro, K sería igual a 12. Pero, pero esto no es necesariamente para siempre, porque el K podría estar más pegado hacia un intervalo o hacia el otro. Entonces esto no es verdad siempre, así que tengo que descartar esta y voy a poner falso. Luego me dicen que el cuartil 1 es igual a 9. Entonces, el cuartil 1 yo sé que es donde empieza mi cajón, y claro, es el 9, así que verdadero. Y la quinta me dice el percentil 75 es de 15. Entonces, el percentil 75 es lo mismo que el cuartil 3, la parte de arriba de la caja. Así que voy a marcar este de aquí, 15. Y ese va a ser mi cuartil 3, entonces 15 verdadero. Entonces yo puedo ya finalmente seguro marcar la C en mi alternativa correcta, que la K igual a 12 no va a ser siempre verdad. Ya, entonces vamos a hacer la 4. Aquí voy a pedir ayuda de alguien. Samuel, ¿me puede ayudar, por favor? ¿Tú crees que el rango es de 220 puntos? Como si el rango que tenemos acá, ¿cierto? Este es 220, porque entre 450 y 670 tenemos 220. En ese sentido sí tenéis razón, pero cuando nos preguntan el rango como a secas, se refieren al rango como total, no al rango intercuartil así como especificadamente. Entonces, en ese caso, si dijera rango intercuartil, sí sería 220, pero en este caso es rango, entonces sería más, sería como 750 menos 280. Entonces, ¿por cuál te la juegas? Entonces, no sé, Master. Ya. Pero ya me ayudaste a descartar una, sí, gracias. Entonces, vamos a ver, empecemos por la primera. Me dice que la media es de 580 puntos. Entonces, a ver, la media de 580 puntos. Yo con un diagrama de caja no puedo saber cómo es la media. Es imposible que yo sepa cómo es la media, porque yo para calcular la media, tengo que saber en el caso de datos puntuales, claro, sumarlos y dividirlo por el total, o en datos agrupados, multiplicarlo por la frecuencia y dividirlo el total. Pero en este caso me representan como los cuartiles, no sé cuánto vale cada cosa exactamente.
Entonces está posible que yo calcule la media. Quizá yo podría decir que acá yo tengo a la mitad el 580, pero hay que recordar que este 580 es el cuartil 2, el percentil 50, es la mediana, no tiene nada que ver con la media. Yo la media no la puedo determinar con el rango intercuartil, entonces, o sea, con el diagrama de caja, así que esta va a ser falsa. Luego la B me dice el 25% de los estudiantes obtuvo más de 580 puntos. Ya, entonces, a ver, juguemos con los porcentajes. Yo sé que entre el inicio y el primer cuartil tengo 25% de datos. Luego sé que entre el cuartil 1 y la mediana o el cuartil 2 tengo otro 25%. Luego sé que entre el cuartil 2 o la mediana y el cuartil 3 tengo otro 25% y así aquí también tengo 25%. Ya, ok, me dicen el 25% de los estudiantes obtuvo más de 580 puntos. Entonces, más de 580 puntos vendría siendo todo esto. Y aquí yo tengo más de 25%, porque tengo un 50%. Entonces, esta va a ser falsa. Luego, la C me dice el 25% de los estudiantes no superó los 670 puntos. Entonces, 670 puntos estaría aquí. Yo tengo 25% que está sobre y tengo 75% que está bajo. Entonces, si me dicen el 25% de los estudiantes no superó, no, eso es falso, el 25% superó y un 75% no superó. Entonces, esa sería falsa. Y luego, por descarte, me quedaría la tercera, que me dice la mediana de 580 puntos. Entonces, claro, yo sé que la mediana viene siendo aquí, esta marquita a la mitad. La mediana es igual al cuartil 2, igual al 50%, igual al percentil 50, igual al decil 5. Entonces, claro, el 580 voy a contestar esta la E. Buena, bacán. Entonces, ya para terminar esto que es el diagrama de caja, este es el último ejercicio, tengo el siguiente diagrama de caja. Entonces ahora voy a pedir ayuda a alguien de nuevo. ¿Quién se ofrece voluntario? Yo digo que la 1 y la 2. ¿La 1 y la 2? Sí. A ver, ¿por qué? Ah, no, falsa, falsa. La 3. Ah, la 3 entonces. Solo la 3. Ya, pero ¿me puede decir por qué son falsos o verdaderos? De hecho, la 1 yo digo que es verdadera porque usted había dicho que el rango, cuando dice solamente rango, es del mínimo al máximo Sí. y da 25. Ya, perfecto. Bueno. Y la 2, porque ¿sabes cómo? Como espacio vale Inter 25%. ¿Sí, cada intervalo? Cada intervalo vale 25. Y si sumamos el intervalo 1 con el 2 daría 50, yo creo. Ya, no, sí, bien. Yo diría Además que que está en la mediana igual. sí, yo diría que solo en la 3. Ya. Y la 3 es falsa, porque la mayor está acá, con 45. Este es el cuartil 3. Hay un 25% de personas que tienen más de 39 años. Sí. Ya, pues, gracias, te pasaste. Bueno. Entonces, solo la 3. Esa sería la alternativa correcta. Entonces, ahora vamos a pasar un poco a repasar lo que vimos antes. Vamos a hacer esta la primera. Entonces, a ver, déjeme borrar. Me dicen, para la variable número de mascotas por hogar, se obtuvo la distribución que se muestra en la siguiente tabla. Ya no tiene una tablita. Y nos dicen, ¿a cuánto es igual la suma del primer cuartil con el tercero? Ya, entonces tenemos que encontrar el primer cuartil y el tercer cuartil. Entonces, a ver, el primer cuartil es el 25%, ¿cierto? Y el tercer cuartil el 75%. Entonces yo tengo que contar los datos. Aquí, por suerte, esta tabla me da la frecuencia acumulada. Entonces me dice el total de datos. Y me da el total de datos y me dice que el total es 200. Entonces, yo quiero saber cuál es el dato que está en el 25%. Vendría siendo 25% por 200, que es 200 por 0,25, y eso me da 50. Y de la misma forma, el dato 75% va a ser igual a el 75% por 200, y eso me da el dato 150. Entonces ahora yo, gracias a la frecuencia acumulada, que tengo todos mis datos ordenados, porque van del 0 al 5, voy a buscar esto, el dato 50 y el dato 150. Entonces busco acá en la frecuencia acumulada, vengo que hasta el 28 es el 0, no, hasta el 48 tengo el 1, y luego 49, 50, 51 hasta 78 es el 2. Entonces aquí en 2 voy a tener mi cuartil 1.
Ok, entonces ahora quiero buscar mi dato 150, entonces 3 mascotas llego hasta el 132, 4 mascotas tengo 133, 134, 150, hasta 170. Entonces aquí estaría mi cuartil 3. Luego ahora lo que a mí me piden con esta suma viene siendo lo que representa el cuartil, o sea, el dato, que vendría siendo 2 y 4. Entonces, claro, si yo sumo 2 más 4, me va a dar 6. Entonces la respuesta correcta aquí sería la D. General, entonces ahora vamos a la 2. Dice, ¿con cuál de los siguientes estadígrafos no es posible cuantificar la dispersión de un conjunto de datos? O sea, no es posible de las siguientes variables, ¿cuál no tiene que ver con la dispersión? Entonces, o cuál no tiene que ver con los datos que están separados están. Entonces, a ver si yo me fijo, voy con la A, el rango me dice la diferencia entre el menor y el máximo. Si yo tengo un rango de mucho, 1000, tengo datos muy separados. Si tengo un rango de 0, tengo un puro dato. Entonces esto sí me ayuda con la dispersión. Entonces está 9. Luego tengo la mediana, que me dice el dato número del medio, pero me dice solo eso. No sé cuántos datos hay a cada lado. No sé cuántos datos están por sobre y cuántos datos están por bajo. Entonces podría ser la mediana, están todos los datos en la mediana, o podría estar la mediana y están todos los datos muy lejos de esta. Entonces esta no tiene nada que ver con la dispersión. Luego la varianza, yo sé que es como lo que aprendimos que se usaba la dispersión. Lo mismo vendría siendo la desviación estándar, que es la raíz de la varianza. Y la desviación media es algo parecido. Entonces, la respuesta correcta es la mediana. La mediana, yo con la mediana de unos datos no puedo saber cómo es la dispersión de estos datos. Ok, entonces vamos a hacer este 5. Me dice, entre 5 alumnos, una beca a aquel que tenga el mejor promedio de notas, con la menor desviación estándar. O sea, con los datos más parecidos, con las notas más parecidas. Dice, los alumnos y sus respuestas notas son, sus respectivas notas son. Entonces tengo Carreño con estas notas, Molina con estas notas, ya, entonces yo tengo que sacar primero que todo voy a sacar el promedio, porque el mejor promedio de notas es el primer factor para la beca. Así que yo sé que el promedio es una sumatoria de datos dividido el total. Entonces, en este caso, para calcular el promedio de cada alumno, tengo que sumar sus 4 notas y dividirlo en 4. Entonces, para Carreño sería 6,7 más 6,8 más 6,7 más 6,6 partido en 4. Entonces, yo ya me adelanté con la calculadora para evitar esto, calculé el promedio de cada alumno, sumé para cada alumno sus 4 notas y lo dividí por 4 y llegué a que todos tienen el mismo promedio, todos tienen 6,7. Entonces, ahora la segunda requisito para la beca era el que tuviera menor desviación estándar. Entonces, en el fondo, el que tenga menor varianza igual, el que tenga los datos más juntos. Entonces, yo directamente lo voy a calcular. Recordamos que para calcular la varianza era la sumatoria del promedio menos cada dato al cuadrado partido al total. Entonces, yo en vez de hacer esto, en realidad, voy a ver cada dato cuánto se aleja del promedio, o sea, la diferencia. Porque en función de esto, yo lo voy a cada número multiplicar al cuadrado y dividir en el mismo total 4, entonces como que me ahorro el resto de los cálculos. Así que voy a empezar con eso. Primero a Carreño, a cada nota le va a restar la media, entonces veo que el primero un 6,7 se aleja en 0, un 6,8 se aleja en 1, un 6,7 se aleja en 0 y un 6,6 se aleja en 1. Entonces tengo estos números de diferencia. Entonces, en estricto rigor, la varianza sería 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso me daría 2 y dividido en 4 me daría un medio. Y la desviación estándar sería la raíz de eso. Pero en vez de hacer ese cálculo para cada resta, voy a buscar los números, entonces después yo voy a decir como qué número me da menor valor. Entonces, claro, yo hice lo mismo para Molina, entre 7 y 6,7 tengo 3, entre 7 y 6,7 tengo 3, entre 6 y 6,7 tengo 7, entre 6,8 y 6,7 tengo 1 y así. Entonces el último sería Uribe, que tiene un 5,9. La diferencia entre 5,9 y 6,7 es 8. Luego tengo entre 6,9 y 6,7 es 2. Luego entre 6,7 y 7 es 3. Y entre 6,7 y 7 es 3 también.
Entonces aquí tengo las diferencias. Luego veo que evidentemente el que está más parecido el que tiene su dato más parecido va a ser Carreño, porque tiene diferencia de 1, 0, 0 y 1. Entonces yo voy a sumar como 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, voy a tener un valor de 2. En cambio, si hago lo mismo con Molina, me va a dar 9 más 9 más 49 más 1. Prieto me daría 9 más 9 más 9 más 81, grande. Quirós me daría 9 más 4 más 4 más 9, grande. Uribe me daría 8 más, o sea, 64 más 4 más 9 más 9. Entonces, directamente yo me ahorro estos cálculos. Si tengo tiempo, me puedo ir a la segunda y calcularlo. Pero como el resto de los cálculos en función en el tamaño del número, lo puedo determinar directamente así. Entonces voy a decir finalmente que es Carreño. Él tiene su nota más parecida. Y lo puedo intuir un poco por sus notas, son bastante parecidas. Entonces voy a contestar que es Carreño. Luego vamos a hacer la 7. Dice, en el experimento de lanzar un dado normal, corresponde a eventos complementarios, 1, 2 y 3. Entonces voy a recordar que son eventos complementarios. Un evento complementario, yo sé que A y B, dos eventos, son complementarios, sí. A y B, o sea, la intersección de A y B es vacía, entonces A y B no tienen elemento en común. Y también a la vez, la unión de A y B me forma el universo de datos. Me forma todo, ese, lo voy a poner. Entonces yo voy a seguir, en este caso el universo de datos sería del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, obtener un número par o bien obtener un número impar. Obtener par o un número impar sería 2, 4, 6 y a la vez 1, 3, 5. Entonces aquí forma el universo y no tengo datos que estén en las dos partes. Entonces, estos sucesos son complementarios, así que le voy a poner verdadero. Luego las dos me dice obtener un número primo o bien obtener un número compuesto. Entonces, los números primos en este caso sería 2, 3, 5, y los números compuestos vienen siendo todos los números que no son primos, pero que tampoco cuenta el 1. Entonces sería 4 y sería 6. Entonces ya no se intersectan, pero no me forman el universo, me falta el 1. Falta el 1. Entonces, sin el 1 no puedo formar el universo, entonces no son complementarios, así que va a ser falsa. Luego la tercera me dice obtener un número menor que 3 o bien obtener un número mayor que 3. Entonces el primer suceso sería un número menor que 3, sería 1 y 2. Y el segundo suceso, obtener un número mayor que 3, sería mayor 4, 5 o 6. Entonces no se intersectan bien, pero falta el 3. No, ninguno incluye al 3, entonces no tengo un universo. Aquí me falta el 3. Por lo tanto, no van a ser complementarios y voy a responder finalmente que es la A, solo uno. ¿Qué pasó? Ya. Voy a seguir con el 9. Me dice, se lanzan 4 monedas y ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos 3 caras? Entonces, yo podría contar los sucesos, podría ir jugando así, cara, 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 sello, cara, cara, sello, cara, 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 sello, sello. Ya, y hacer todas las combinaciones, pero mejor voy a usar el triángulo mágico que yo conozco, que lo puedo usar para estos casos. Entonces, empiezo con 1, luego voy poniendo 1 en las esquinas y sumándolo adentro. En este caso no tengo nada, entonces voy a poner 1 y 1. Entonces, el triángulo 1 y 1 corresponde a una moneda. Luego, si lo continúo armando, voy a tener 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1. Entonces aquí tengo 2 monedas, 3 monedas y 4 monedas. Entonces me tengo aquí. Me detengo acá, en 4 monedas. Entonces aquí yo voy a analizar, primero voy a sumar todos los números para saber la cantidad de datos que tengo. Entonces tengo 1 más 4 más 6 más 4, 1, eso sería 5 más 5 más 6, 16. Entonces el total 16. Ya tengo que buscar cuáles son los datos favorables. Entonces, obtener al menos 3 caras vendría siendo obtener 3 o 4 caras. Entonces yo puedo acá contar el número de caras.
Y por la magia de esto voy a tener un caso que tenga 0, 4 casos que tenga 1, 6 casos que tenga 2, 4 casos que tenga 3 y un caso que tenga 4. Entonces yo voy a buscar lo que quiero, que son al menos 3 caras. Entonces al menos 3 y 4 me sirve. Voy a coger esto que tengo acá. Entonces tengo 4 sucesos para 3 caras y un suceso para 4 caras. Así que en total tengo 5 sucesos favorables. Sucesos igual a 5, entonces la probabilidad va a ser igual a 5 partido en 16 y se puede simplificar y esta es la alternativa correcta, la B. ¿Alguna duda con este triángulo antes de continuar? Recuerden que si quieren repasar un ejercicio nuevo, me dicen nomás y le damos. Ya, voy a seguir con el 10. El 10 me dice lanzar un dado 3 veces y la probabilidad de no obtener un 5. Entonces, voy a hacer esto de los casilleros. Voy a tener estos 3 casilleros así. Y luego quiero saber cuál es la probabilidad de cada caso. Entonces, la probabilidad de no obtener un 5 es de que se me salga un 1, un 2, un 3, un 6 o un 4. Entonces serían 5 casos. Entonces va a ser 5 sobre 6. Y luego la segunda, quiero que no me salga un 5 de nuevo. Y estos son sucesos independientes, entonces no se influyen entre sí. Entonces la probabilidad de nuevo va a ser 5 sextos y después va a ser 5 sextos. Entonces, como todas estas cosas yo sé que pasan juntas, voy a decir que voy a multiplicar una con otra y finalmente voy a obtener que 5 sectos elevado a 3 va a ser la respuesta correcta. Va a ser 5 sectos por 5 sectos por 5 sectos. Entonces voy a contestar que es esta la D. Ok, entonces voy a continuar aquí con esto que me parece interesante. ¿Cómo lo hago? Ya. Me dice el ejercicio, una compañía de teatro, el 40% de los actores canta, el 35% baila y el 70% de los que cantan también bailan. Y me dice, si se escoge de esta compañía un actor al azar, ¿cuál es la probabilidad de que no cante ni baile? Ya, entonces yo para hacer este ejercicio voy a construir esta tabla. La habíamos hecho antes, que era de 2 variables, que podría ser una sí, una y sí, no, y otra sí, no. Entonces voy a tener en la parte de acá arriba, si bailan, voy a tener si bailan sí, si bailan no, y acá voy a tener cantan sí, si cantan no. Entonces voy a empezar. Me dicen el 40% de los actores cantan. Ya, entonces voy a tener acá en cantan sí, pero no lo voy a colocar ni acá ni acá porque estos me dicen si cantan y bailan o canta y no baila, pero yo no sé eso, solo me dicen 40% de los que cantan en total. Entonces voy a poner el 0,4 acá. El total de los que sí cantan es 0,4. Luego de la misma forma me dice el 35% baila. Entonces lo voy a colocar acá. El total de los que sí bailan, canten o no canten, es de un 0,35%. A ver, el 35% de los que bailan, sí ya. Y me dice, ahora, el 70% de los que cantan también bailan. Entonces, yo sé que los que cantan son este 0,4 y me dice que de este 0,4 el 70% también baila. Entonces se va a encontrar ahí. Va a encontrar donde canta y baila. Y eso entonces sería 0,4 por 0,7 y eso vendría siendo igual a 0,28. Ok, entonces ahora yo que tengo todos los datos, me dice cuál es la probabilidad de que no cante ni baile. Entonces es esto, es no y no. Así que voy a ir rellenando estos números. Entonces yo sé que acá va un 1 en el total de los totales, acá en esta esquina de acá. Entonces aquí iría un 0,65. Sí. Entonces entre este y este, acá yo tendría un 0,12. Y ahora entre 0,12 y 0,65
acá tengo un 0,53. Entonces el 53% o 0,53 de la compañía no van a ni bailar ni cantar. Esa así se respondería este ejercicio y sería la alternativa E. Ok, entonces ahora vamos a hacer el 13. Voy a borrar esto. Ya me dice, en la tabla adyacente se muestran frecuencias de las notas obtenidas por 20 alumnos en una prueba matemática. Entonces a mí me da el total. Me dice, no apareció en la frecuencia, en la tabla la frecuencia de la nota 5. No tengo la frecuencia de la nota 5. Me dice, de acuerdo con esta tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdad? Si se coge este grupo normal al azar. Me dice, uno es más probable que tenga nota 5. Entonces todos me preguntan por la nota 5. Así que voy a encontrar esta frecuencia de la nota 5 porque yo tengo el total de datos. Entonces tengo que saber cuánto tengo que tener ahí para obtener todos los datos. Entonces aquí a la derecha yo le voy a sumar una frecuencia acumulada. Entonces vamos a empezar con 1, 1 más 2 va a ser 3, 3 más 7 va a ser 10. Aquí vamos a tener un X, entonces 10 más X va a ser 10 más X. Luego 10 más X más 3 va a ser 13 más X. Y luego 13 más X más 2 va a ser 15 más X. Entonces ahora yo sé que este total, este es igual al total, que es igual a la de esa 20, por lo tanto X tiene que ser igual a 5. Así que puedo responder acá que la frecuencia de la nota 5 era 5. Entonces ahora sí puedo responder. Primero me dice, es más probable que tenga nota 5 a que tenga nota 6. Entonces, que tenga nota 5, hay 5 personas y que tenga nota 6, hay 3 personas. Entonces, claro, es más probable que tenga nota 5. Va a ser verdadera. La 2 dice, es más probable que tenga nota 4 a que tenga nota 5. Entonces, los que tuvieron nota 4 son 7 y los que tuvieron nota 5 son 5. Entonces, es más probable que tenga nota 4. Ya en la 3 me dice, es más probable que tenga menos de un 5 a que tenga más de un 4. Entonces vendría siendo menos de un 5 sería todo lo que está para arriba de acá y más de un 4 sería todo lo que tengo para acá abajo. Entonces menos de un 5 sería 1 más 2 más 7, que es igual a 10. Y más de un 4 sería 5 más 3 más 2, que es 10. Entonces la probabilidad de que tenga menos de un 5 más de un 4 son 10. O sea, son la misma. Un medio, 10 en 20. Entonces esta va a ser falsa. Y voy a contestar que es la alternativa B, 1 y 2. Entonces ya vamos a hacer el ejercicio 17. Aquí me dicen, se tienen... Espera que cargue. Ya, me dice, se tienen 2 urnas con bolas. La primera tiene 2 bolas blancas. Ahí sí, no lo arreglé. Ya. La primera urna va a ser esta. Tengo 2 blancas y 3 negras. Y en la segunda urna tengo 4 blancas y una negra. Y me dice, si se elige una urna al azar y se extrae una bolita, ¿cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea blanca? Entonces yo lo que tengo que ver es la probabilidad de que sea blanca. En este caso sería la probabilidad de B, va a ser igual a la probabilidad de que sea blanca y esté en el saco 2, más la probabilidad de que sea blanca y esté en el saco 1. Entonces voy a seguir acá. La probabilidad de B sería primero que sea el saco 1 y que sea blanca. Entonces yo voy a decir que saque uno de los dos sacos va a ser un medio. Entonces voy a tener este medio aquí. Y luego la probabilidad de que sea blanca, tengo que contar aquí cuántas blancas tengo en total. Tengo 2 blancas, en el total son 5, entonces van a ser 2 quintos. Entonces lo primero voy a hacer un medio de que salga la 1 por 2 quintos de sacar una bola blanca en el saco 1. Luego para el segundo voy a tener lo mismo, voy a tener un medio de que yo coja este saco 2, porque tengo 2 sacos, más por la probabilidad de que sea blanca. Entonces tengo 4 blancas en 5, que son el total, entonces la probabilidad va a ser 4 quintos. De blanca va a ser 4 quintos. Entonces voy a tener un medio por 4 quintos. Entonces si yo resuelvo esto, voy a tener acá a la izquierda, este van a simplificar, van a quedar un quinto, acá este se simplifica con esto, o sea, acá queda un 2. Y voy a tener entonces un quinto más 2 quintos. Y eso va a ser igual a estos, y esta va a ser la alternativa correcta al final, va a ser de 3 quintos. Ahora bien, esto coincidió que yo puedo calcular también la forma de hacerlo como contando todas las blancas en el total. Aquí en este caso tengo 6 blancas
en total, y tengo 5 y 5, tengo 10. Entonces, si yo lo hiciera así, como contando las blancas, sin importar el saco, con el total que tengo, yo tendría 6 blancas en un total y me daría simplificado, me daría 3 quintos. Entonces vemos que así, de esa otra forma, que era más rápido, me da el mismo resultado. Pero la otra forma es engañosa, porque en este caso se dio de que coincidió, eh, puede ser porque tuviera la misma cantidad de bolas al lado, por eso coincidiera, pero si tuviera, por ejemplo, esta blanca aquí, y yo hiciera lo mismo, contara eh, las blancas en el N, que me daría 3 quintos, pero haciendo esta operatoria me daría el mismo resultado. Y esta la operatoria es la más correcta. Entonces se hace de esta forma. Entonces tengan ojo ahí por si acaso. En este caso se dio, pero es mejor siempre hacerlo de esta forma, que es más correcta, que como la probabilidad de que me salga un saco, es por la probabilidad de ella, de que esté en ese saco. Entonces vamos a hacer la 18. Ya tengo estos cálculos. Ya, a ver, me dice, dada la distribución 3, 5, 7, ya 3 datos, y cada uno de los datos va a aumentar, ya ahora tengo otros 3 datos que son 9, 15, 21. Y me dicen, entonces la nueva desviación estándar es. Así que voy a calcular la desviación estándar de los primeros conjuntos de datos y voy a calcular la desviación estándar del segundo conjunto de datos. Entonces, para el primer conjunto de datos yo necesito el promedio. Entonces me voy a dar cuenta que 3 más 5 más 7 me da archivo 5, va a ser 5. Entonces el promedio va a ser igual a 5. Así que su desviación estándar, para el primero, sería igual a 3 menos 5, 2. Esto sería al cuadrado más 0 al cuadrado más 2 al cuadrado, partido al total, que es igual a 3. Entonces eso me va a dar arriba 8 tercios. Y si esto yo tengo que recordar que es la varianza, que es la desviación estándar y la raíz de la varianza. Entonces la desviación estándar, que es lo que me están pidiendo, va a ser la raíz de 8 tercios, que yo también lo puedo escribir como 2 raíz de 2 partido raíz de 3. De hecho, 2 por 2 raíz de 3. Claro, porque este 2, si yo lo entro a la raíz, se va a elevar al cuadrado y sería 4, entonces sería 8 tercios. Ok, entonces va a ser lo mismo con el 2, con los datos 2, número 2, estos, 9, 15, 21. Yo veo que 9 más 15 más 21 me da un promedio de 15, ya que el 9 está a 6 unidades del 15 hacia abajo y el 21 está a 6 unidades hacia arriba del 15, entonces se contrarrestan y me daría el valor del medio. También lo puedo hacer 9 más 15 más 21 sería igual a ver a 45 y partido en 3 me daría 15. Entonces, claro, yo tengo el promedio aquí de 15. Entonces, ahora si yo quiero sacar la desviación estándar, voy a tener la recta, sería 6 al cuadrado más 0 al cuadrado más 6 al cuadrado, que sería la diferencia entre 9, 15, 15, 15 y 21, 15, partido del total de datos, que va a ser 3. Entonces, esto me daría el 72 partido en 3. Pero recuerdo que esta es la varianza, que yo para calcular la desviación estándar tengo que sacarle la raíz a la varianza. Entonces esto va a ser la raíz de 72 partido 3, que es lo mismo que tener 6 por 2 raíz de 3, ya que el 6, si yo lo entro a la raíz, me va a dar 36 por 2, 72. Entonces vemos que de aquí a aquí, la desviación estándar se triplicó. Entonces puedo contestar que se triplica. Se triplica la desviación estándar. Entonces voy a contestar la E. Bacán, entonces voy a seguir con la 20. Me dicen, en un curso adivina el número. En un concurso, el participante se le da a conocer las 5 cifras intermedias de un número de 7 cifras, o sea, tiene que adivinar el tremendo número. Además, se le dan como pistas que el primer dígito debe ser par, distinto de 0, y que la última cifra es impar mayor que 4. ¿Cuál es la probabilidad de que el concursante acierta el número? Entonces, vamos por parte. Lo primero que tenemos que tener un número de 7 cifras que tenemos que adivinar. Entonces, a nosotros nos dieron las 5 cifras intermedias. Entonces, nos dieron aquí 5 cifras. Entonces, solo nos queda adivinar la primera y la última. Así que tendríamos estos dos casilleros. Entonces, tiene que ir un número en el primer casillero y, claro, un número en el último.
Entonces hay que ver qué números podrían en el primer casillero. Me dice, me dan como pista que el primer dígito debe ser par y distinto de cero. Entonces los números par y distinto de cero que van en el primer casillero va a ser 2, 4, 6 y 8. Claro, estos son los 4 números pares que puedo poner, que son diferentes de cero. De la misma forma me dice y que la última cifra sea impar y mayor a 4. Entonces, ¿qué números son impares y mayores a 4? Son el 5, el 7 y el 9. Entonces voy a tener tres posibilidades de poner en el último casillero. Ok, entonces ahora voy a armar mi casillero, voy a acertarle a cada dato en cada casillero y multiplicarlos porque van juntos. Entonces en el primer casillero voy a tener un cuarto, porque uno es correcto entre 4. Y en el segundo casillero voy a tener un tercio porque uno es correcto entre 3. Entonces, si yo multiplico un cuarto por un tercio, me va a dar un doceavo. Y puedo decir que entonces la alternativa correcta de que yo la chunta de mi número y gane el concurso va a ser de un doceavo. Ok, entonces ese era el último ejercicio que tenía programado. Grabar, entonces vamos a hacer el 17 de nuevo. A ver, se ve bien. Ya, entonces voy a borrar todo esto. Ya, me dicen que ya yo voy a tener dos urnas con bolas. Entonces ya voy a dibujar primero. Tengo que dibujar estas situaciones para poder imaginármelas mejor. Así que voy a dibujar mi dos urnas. Entonces voy a dibujar aquí mi urna 1. Entonces va a ser esto, si este círculo va a ser una. Y este va a ser el 2. A ver, aquí me tapa. Ya, entonces me dice que la primera urna contiene dos bolas blancas. Ya, entonces yo voy a escribir la letra porque no voy a poner el color blanco porque no se va a ver. Entonces voy a poner dos blancas y me dice que tengo tres negras. Entonces bueno, una negra, una negra, una negra. Ya. Mientras que la segunda contiene cuatro bolas blancas. Ya, cuatro bolas blancas. Una, dos, tres, cuatro. Y una bola negra. Entonces, una negra. Y me dice, si se elige una urna al azar y se extrae una bolita, ¿cuál es la probabilidad de que la bola extraída sea blanca? Ya, entonces yo lo que tengo que hacer para responder este ejercicio es me tengo que imaginar como toda la situación. Cómo yo llego a escoger una bolita blanca. Entonces lo primero que yo voy a hacer, tengo que coger una urna, ¿cierto? Entonces puedo coger la urna 1 o la urna 2 y por ambas voy a llegar a una bolita blanca. Entonces tengo que usar las dos probabilidades. Entonces tengo dos opciones. Primero cojo una urna blanca y después saco una bolita blanca. O yo podría coger la urna 2 y después en esa urna 2 sacar la bolita blanca. Tengo que imaginarme todos los caminos en los que yo llego a hacer lo que me están pidiendo, que es traer una bolita blanca. Entonces tengo que ver primero, ¿cuál es la pelea de que yo coja la urna 1? Entonces son dos urnas y si yo coja una cualquiera va a ser un medio. Ya, entonces a veces un medio, que es que la probabilidad de que yo cogí esa urna, tengo que multiplicarle ahora la probabilidad de que yo en esa urna saque una bolita blanca. Entonces eso vendría siendo la cantidad de bolitas blancas, que serían 2, dividido el total, que sería 5, y entonces esto sería por 2 quintos. Y eso como resultado me daría un quinto en total, si yo sigo ese camino. Entonces, pero ahora yo tengo otro camino, que este vendría siendo O, otro caso, que después lo vamos a hacer con una suma porque es un O. Esto es Y, cosas que tienen que pasar juntas. Ya, entonces el otro camino es que yo coja la 1, 2. Entonces yo cojo la 1, 2, la probabilidad de que yo coja la 1, 2 va a ser un medio porque tengo una 1 entre 2. Entonces voy a tener un medio. Ya, ahora tengo que la probabilidad de que ya, yo estoy en la 1, 2, ahora cuál es la probabilidad de que yo coja una bolita blanca. Entonces aquí yo tengo 4 bolitas blancas y en un total de 5. Entonces la probabilidad de que yo coja la blanca va a ser 4 quintos. Entonces si yo hago esta multiplicación me va a dar como resultado 2 quintos. Entonces ahora, como estos son sucesos que son necesarios para que pase el acontecimiento, pero no van a pasar juntos, sino que son un O, yo voy a sumar estas probabilidades. Entonces finalmente la probabilidad de obtener una bolita blanca va a ser igual a 3 quintos. Y voy a ver marcar la D. Ahora, lo que yo les decía es que ustedes podrían pensar, ya no me da lo mismo la urna y todo esto, solo voy a ver cuántas bolitas blancas yo tengo en total y cuántas bolas son todas, de cualquier color. Entonces yo voy a decir, claro, va a ser la cantidad de blancas dividida en la cantidad total. Entonces yo, en otro caso hipotético, me da lo mismo la urna, yo digo, ya, yo tengo, a ver, 1, 2,
3, 4, 5, 6 blancas y tengo 1, 2, 3, 4 negras. Entonces voy a colocar esto aquí. A ver, ¿dónde? Aquí. Ya, este caso, yo digo, ya aquí la probabilidad de que yo obtenga una bolita blanca va a ser la blanca en el total. Pues entonces sería 6 partido el total, que es 10, que yo lo simplifico, me da 3 quintos. Entonces yo les digo acá que si ustedes hicieran este procedimiento, si lo pensaran así, entonces en este caso llegarían al mismo resultado, como que la urna al final dio lo mismo. Lo importante era la blanca en el total. Pero esto no es estrictamente correcto porque en este caso se da de que funciona por cómo están distribuidas las bolitas, porque están distribuidas 5 y 5. Pero esto no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, en el enunciado me pudieron haber dicho que en la primera urna yo tenía, o sea, aquí voy a cambiar la bolita, ya, entonces ahora tengo 6 en la primera y tengo 4 en la segunda. Y en este caso las probabilidades cambian y resultan que si yo hago el cálculo ahora, con el mismo procedimiento que lo hice antes, no me va a dar 3 quintos, me va a dar otro número. Y eso está bien, ese es el procedimiento que tengo que seguir. Me tengo que imaginar cómo yo llego a coger la blanca. Entonces, por eso les decía que en este caso resulta, si usted lo imaginara así, pero no es estrictamente correcto. Lo estrictamente correcto para calcular la probabilidad es imaginarme cómo yo llego al suceso. Entonces, sería primero coger la urna y luego coger la bolita blanca en la urna. Entonces, eso sería. ¿Entendiste mejor ahora, Consu? Ahora sí, ya, bacán. Qué bueno. Bueno, entonces eso, chicos, los dejo. Espero les haya gustado mi clase. Chao, profe. Nos vemos. Buen 18. Nos vemos en unas semanas. Que esté bien igual.